Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Laura Ramírez González, soy de la maestría en Criminología y a continuación les presentaré mi proyecto de investigación, el cual está denominado Efectos de la violencia intrafamiliar sobre las mujeres, su percepción y las repercusiones en la salud mental. Mi variable independiente sería la violencia intrafamiliar y mi variable dependiente serían las mujeres. El objetivo de este proyecto es determinar las diversas maneras en que la violencia intrafamiliar repercute a nivel psicológico en las mujeres, mostrando cómo este abuso puede traer consecuencias a largo plazo en forma de algún trastorno o perturbación mental. Como introducción, decidí poner una breve definición acerca de lo que es la violencia intrafamiliar. Esta nos refiere que es aquella violencia que tiene lugar dentro de la familia, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio y que comprende, entre otros, la violación, el maltrato físico, psicológico y el abuso sexual. Se entiende que la violencia doméstica es un modelo de conductas aprendidas, coercitivas que involucran abuso físico o la amenaza. También puede incluir abuso psicológico repetido, ataque sexual, aislamiento social progresivo, castigo, intimidación y o coerción económica. Para la realización de este proyecto de investigación se recurrió a utilizar dos artículos de corte experimental. Estos los encontré en el buscador Cielo. El primero se llama Efectos de una intervención socioeducativa en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en una unidad de medicina familiar de Ciudad Obregón, en Sonora, México. Los autores son Celina Barreras Gil y Víctor Salazar Ruiz. Para empezar, en este artículo se realizó un estudio cuasi experimental en mujeres de 20 a 59 años que padecían violencia intrafamiliar. Estas estaban adscritas a la unidad de medicina familiar número 1 de la ciudad de Obregón, en Sonora. Se evaluaron recursos psicológicos con la escala de Rivera Heredia y Pérez Padilla, depresión con los criterios del DSM-4 y ansiedad con la escala de Hamilton, antes y después de una intervención socioeducativa. La información obtenida se analizó mediante las pruebas R2, McNemar y Wilcoxon. Los resultados obtenidos. Se analizó una muestra de 20 pacientes con edad promedio de 44 años. El 70% provenía de zonas urbanas y el 80% de familias nucleares. Inicialmente el 70% presentó depresión, 85% ansiedad y la distribución de los recursos al inicio fue 15% afectivo, instrumental 20% y social el 35%. Después, cuando se implementó esta estrategia, se registró que la depresión había disminuido llegando al 25%, la ansiedad a 45% y en cambio los recursos afectivos aumentaron, siendo inicialmente de 15% y al final el 50%. El instrumental también aumentó 45% y el social igual un 50%. La intervención socioeducativa incrementa los recursos psicológicos y disminuye los trastornos mentales en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. El segundo artículo utilizado para este proyecto es la eficacia de un programa de intervención individual y breve para el trastorno por estrés postraumático en mujeres víctimas de violencia doméstica. Los autores son Francisco Javier Labrador, María del Rocío Fernández Velasco y Paulina Rincón. La muestra está formada por 20 mujeres que demandaron asistencia psicológica. Algunos de los criterios para formar parte de este programa de intervención fueron ser mujer víctima de violencia doméstica y cumplir con los criterios del DSM-4 para el diagnóstico del trastorno por estrés postraumático. Los materiales utilizados fue la entrevista semiestructurada para víctimas de maltrato doméstico, la escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés postraumático, el inventario de depresión de Beck, el inventario de autoestima de Rosenberg, la escala de inadaptación y por último el inventario
de cogniciones postraumáticas. Y para esto se empleó con 2 grupos: el grupo de control, que estaba en la lista de espera compuesta por 10 mujeres, y el grupo experimental, también compuesto por 10 mujeres a las que se les aplicó el programa de tratamiento de 8 sesiones de 60 minutos cada una con una periodicidad semanal. El grupo experimental fue dividido en 2, formados por 5 mujeres cada uno. El primero fue el GE1, que utilizaron la psicoeducación, el control de la respiración, la terapia de exposición y la terapia cognitiva. Y en el grupo G2 igual se utilizó la psicoeducación, el control de la respiración, la terapia cognitiva y la terapia de exposición. Como procedimiento, las participantes fueron derivadas de oficinas de atención a víctimas del Decanato Plaza de Castilla de Madrid. Se realizó una sesión individual de 90 minutos, en la que se aplicaba la entrevista semiestructurada para víctimas de maltrato doméstico, la escala gravedad de síntomas del trastorno de estrés postraumático y los instrumentos de autoinforme para evaluar la sintomatología concomitante. A las participantes del grupo de control se les repitió esta evaluación pretratamiento, a excepción de las entrevistas semiestructurada, 2 meses después de la primera, sin que hubieran recibido tratamiento. El programa de tratamiento consta de 8 sesiones de 60 minutos, aplicado en formato individual y con periodicidad semanal. Los componentes básicos comunes en las 2 modalidades experimentales son psicoeducación, control de la respiración diafragmática, terapia cognitiva y terapia de exposición. Los resultados obtenidos. La edad media de las mujeres es de 35 años, con un rango de 19 a 50 años. Un alto porcentaje de ellas se encuentran ya separadas, de modo que la mayoría ya no convive con el agresor, que es el 85%. La mayoría ha finalizado los estudios primarios, es decir, 45%. Los secundarios, el 40%, y el 75% tiene hijos, siendo la media 1.35 en un rango de 0 a 4 hijos. Y la mayoría se considera de clase media, es decir, un 70%, y el 80% se encuentran activas laboralmente, siendo el sector servicios el más usual, el 55%. Todas las participantes cumplían con criterios diagnósticos del trastorno por estrés postraumático, mostrando una intensidad elevada en todos los grupos de síntomas. La media en la escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés postraumático es de 33.3%. En resumen, puede afirmarse que el tratamiento desarrollado por Labrador y Rincón en 2002, aplicado en formato individual, también se ha mostrado eficaz para reducir la sintomatología del trastorno de estrés postraumático, mejorando además significativamente los síntomas depresivos, la autoestima y en parte también el nivel de adaptación y algunas de las cogniciones disfuncionales asociadas al trauma. Y para este proyecto se realizaron diferentes planteamientos del problema. El primero es: la relación entre la violencia y la salud mental es estrecha y compleja. Inciden en ella tanto factores individuales como sociales. Se expresa con más frecuencia cuando predominan los afanes de poder y de lucro. Algunas formas de violencia pueden ser resultado de un desequilibrio psiquiátrico, como ocurre con los asesinos en serie o cuando ésta se ejerce sobre uno mismo, cuya manifestación extrema puede ser el suicidio. Dependiendo de su intensidad y de su frecuencia, la violencia intrafamiliar puede llegar a convertirse en un verdadero problema de seguridad colectiva o de salud pública. Y la pregunta de este planteamiento ¿es posible explorar si la violencia intrafamiliar se vincula con las mujeres y la manera en la que este tipo de vulneración repercute directamente en su estado mental? Otro planteamiento del problema. La violencia intrafamiliar constituye un fenómeno cultural y en muchas ocasiones normal, debido a los modelos tradicionalistas y conservadores basados en la jerarquía y la asignación de roles dentro de la familia.
pero las consecuencias de esta violencia pueden ser duraderas y de amplio alcance, por lo que es una causa importante de lesiones, de enfermedad y en algunos casos de muerte. Por lo tanto, la intención que trae consigo la violencia psicológica es humillar, hacer sentir mal e insegura a una persona, deteriorando su propio valor. Difiere del maltrato físico, ya que esta es más sutil y es más difícil de percibirlo o detectarlo. Se manifiesta a través de palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos. Nuestra pregunta de este planteamiento del problema: ¿es posible describir si la violencia intrafamiliar, que está directamente vinculada con las mujeres, puede interferir en su estado anímico y emocional de por vida? Y esta es un planteamiento más del problema. Y dice: el consumo de alcohol afecta las funciones cognitivas y físicas y reduce el autocontrol, por lo que quienes lo consumen tienen menos capacidades de encontrar soluciones racionales a los conflictos relacionales. El consumo excesivo de alcohol puede provocar e incluso agravar las dificultades económicas, los problemas del cuidado de los hijos, además de la infidelidad. Esto puede desembocar en tensiones, conflictos conyugales y aumentar el riesgo de que se produzcan actos violentos entre los miembros de una familia. Otra explicación del por qué se produce la violencia se debe a que ésta es aprendida y transmitida por la cultura, las instituciones y la influencia del entorno. Los patrones sociales culturales aprendidos y heredados son considerados como válidos y normales, por lo que se transmiten en el seno familiar. Y nuestra pregunta dice: ¿es posible explicar los efectos de la violencia intrafamiliar sobre las mujeres como producto de los patrones culturales aprendidos y heredados en conjunto con el consumo del alcohol? Y estas son algunas de las preguntas que me surgieron a lo largo de este proyecto de investigación. La primera dice: ¿es posible elaborar un proyecto de investigación sin incluir todos los alcances de estudio? Como número 2, ¿hasta dónde, en términos de conocimiento, es posible que llegue el estudio en los proyectos de investigación? Y por último, ¿cómo saber que le dimos un enfoque adecuado a nuestro planteamiento del problema cuando metemos diferentes alcances de estudio? En esta diapositiva irá el link de este video de YouTube y estas son las referencias. En el primer artículo, que dice efectos de una intervención socioeducativa en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en una unidad de medicina familiar de la ciudad de Obregón, Sonora, fue elaborado en el año 2017 por Barreras y Salazar. Y el segundo artículo utilizado fue elaborado en el año 2016 por Labrador Fernández y Rincón, denominado Eficacia de un programa de intervención individual y breve para el trastorno por estrés postraumático en mujeres víctimas de violencia doméstica. Y esto sería todo por mi parte. Les dejo los links por si quieren consultar el artículo completo, que está muy extenso pero muy interesante. Esto les menciono, lo saqué del buscador Cielo, un buscador muy interesante que igual, si quieren recurrir a investigar sobre diferentes temas, está muy completo. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.